Hola, yo me llamo Lourdes. Gracias por estar con nosotros hoy día. Estoy encantada de presentar al doctor Ricardo Paz Fumagalli. Él es radiólogo intervencionista en la Clínica Mayo, Florida, desde hace 26 años, con énfasis en los tumores del hígado. Fue jefe de radiología intervencionista en la Clínica Mayo, Florida, desde el 2010 hasta el 2018. El Dr. Paz Fumagalli es autor o coautor de casi 90 publicaciones revisadas por pares y ha participado en más de 200 presentaciones orales y conferencias en 3 continentes. Sus intereses profesionales incluyen enfermedad vascular periférica, trasplante de órganos sólidos, hipertensión portal, intervencionismo en cáncer de hígado, pulmón y riñón, malformaciones vasculares, manejo de complicaciones de pancreatitis, enfermedad biliar, etc. Proyectos más recientes incluyen la intervención de enfermedades de tiroides, tanto enfermedad benigna como maligna. Gracias, doctor Paz Fumagalli, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la amable introducción. El día de hoy vamos a hablar de cosas prácticas que tienen que ver con el manejo de tubos de drenaje en pacientes que tienen obstrucción biliar eh, como complicación de los colangiocarcinomas. Vamos a empezar aquí. Los objetivos educativos son cuatro, empezando por un esbozo de los principios básicos de la obstrucción biliar en colangiocarcinoma. Vamos a hablar un poquito y presentar algunas ilustraciones de stents y tubos de drenaje biliar para familiarizarnos con eso. Luego hablaremos un poco de cuidados del tubo en sí y finalmente qué hacer como un paciente que tiene estos tubos cuando hay problemas y es necesario involucrar al equipo médico que está a cargo de los cuidados del paciente. Empecemos por recordarnos qué es el sistema biliar. El sistema biliar no es más que un conjunto de conductos que tienen una apariencia como que si fuera un árbol con muchas ramas y un tronco principal. Y esas diferentes ramas y ese tronco principal no son más que una tubería, son caños por los que pasa la bilis que es producida por el hígado. Esa bilis pasa por la vesícula y eventualmente llega al intestino. La bilirrubina es uno de los elementos que se encuentra en la bilis. Es un pigmento amarillo que no es más que un derivado de la hemoglobina de nuestra sangre. Conforme se va manejando esa hemoglobina y se van consumiendo las células rojas de la sangre, pues algo tiene que hacerse con ese material y parte de los residuos es la bilirrubina. Ahora, ¿para qué es que sirve la bilis? Eso es importante tenerlo en mente. Podemos perder la bilis y no necesariamente hay un daño sustancial al cuerpo, pero habrá problemas con la digestión de las grasas. Su objetivo principal es la digestión de las grasas. Las obstrucciones de la bilis se inician como estrecheces que luego se van poniendo progresivamente peor hasta que ya tienen un impacto negativo. Las causas son múltiples, pueden ser de nacimiento, lo que nosotros llamamos congénito, pueden ser causadas por cáncer. En el caso de hoy estamos hablando del colangiocarcinoma, pero casi que cualquier cáncer puede producir estrecheces y obstrucción. Tenemos algunas enfermedades del hígado que no son cancerosas, pero que pueden causar problemas de obstrucción. Y hay un número de causas benignas, por ejemplo, piedras. Sería un caso típico de algo que comúnmente puede causar obstrucción biliar. El día de hoy nos dedicaremos a lo que tiene que ver con colangiocarcinoma. Los tumores pueden causar obstrucción de diferentes maneras y pueden iniciarse dentro del conducto o ser por fuera del conducto. Cuando están dentro del conducto, lo denominamos como un problema intrínseco. Y como pueden ustedes ver en las tres figuras de arriba, el tumor puede estar dentro de la luz de los conductos, puede estar en la superficie de la luz de los conductos e ir creciendo paulatinamente hasta que se pone mucho más severo y causa una tapazón muy
importante. Ahora, un proceso extrínseco se refiere a algo que está afuera del conducto y simplemente lo empieza a apretar y lo constriñe de tal manera que hay dificultad con el paso de la bilis a través de ese conducto. Brevemente, ¿qué es un colangiocarcinoma? Ustedes ya saben qué es eso, pero vale la pena recordarnos que es un tipo de cáncer que se origina de los conductos biliares específicamente. Las células que forman el revestimiento de los conductos vienen en muchas capas y a veces células ahí pueden tener mutaciones o pueden eh, padecer problemas genéticos que causan que se vuelvan locas y empiecen a formar un cáncer. De tal manera que el colangiocarcinoma es un verdadero tumor de las vías biliares. El impacto que tienen estos tumores varía mucho dependiendo de la localización. Como pueden ver ustedes aquí, en este dibujo se muestra cómo es el tumor al crecer, causa este tipo de obstrucción y como veremos, vamos a delinear cuáles son las consecuencias de este tipo de problema. Ahora bien, el colangiocarcinoma puede presentarse en cualquier nivel de los conductos biliares. Los conductos biliares empiezan microscópicos en la carne del hígado, por así decirlo, antes de que puedan verse al puro ojo. Y cuando son microscópicos y suceden dentro de la carne del hígado, los llamamos intrahepáticos. Sería este de acá, que es metido dentro de la sustancia del hígado. Y eso es una minoría, solo más o menos uno de cada 10. Luego tenemos los que denominamos perihiliares. El hilio del hígado es como quien dice el ombligo, es por donde las cosas entran y salen, es la parte central y es un área muy crítica. Y esa área crítica es donde todos los conductos biliares que se forman periféricamente en la carne del hígado se van juntando poco a poco y van formando estas ramas y a su vez forman estos troncos ya más centrales. Cuando los tumores suceden a este nivel, les llamamos periliares. Y conforme vamos bajando fuera del hígado, a lo largo del conducto, yéndose hacia el intestino, que debiera estar dibujado acá, pero no lo está, esto es lo que nosotros llamamos la porción extrahepática o distal, y estos son más o menos un 40% de los colangiocarcinomas. Así que la mayoría están en los conductos que podemos visualizar sin necesidad de microscopio y una minoría son en el área en donde los conductos no se ven al ojo. Las consecuencias de la obstrucción biliar pueden ser muy serias y por eso es que tenemos que pues, ver con este asunto cuando lo enfrentamos. La palabra colestasis la usamos nosotros mucho y se refiere al estancamiento de la bilis. Básicamente es el resultado de la tapazón y no permite que la bilis se excrete normalmente y se acumula. Conforme se va tapando el conducto, eso causa un aumento en la presión porque la bilis se sigue formando y quiere como salir y entonces la presión aumenta y eso causa dilatación de los conductos. Se inflan por la presión a los cuales están sujetos los conductos. Cuando esto dura suficiente tiempo y es de severidad suficientemente avanzada, el hígado en sí empieza a perder su función. Ahora, el hígado tiene muchísimas funciones, algunas de ellas tienen que ver con la remoción de sustancias tóxicas, obviamente ya hablamos de la producción de bilis, la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes es algo que depende del hígado. Y el hígado también manufactura proteínas que son esenciales para el funcionamiento. Entre ellas están los factores de coagulación y por eso es que pacientes que tienen enfermedad de hígado avanzada a veces tienen problemas de sangrado. ¿Cómo se manifiesta la obstrucción biliar? La manera más obvia para los pacientes y también para los médicos es cuando el paciente desarrolla ictericia. Ictericia es definitivamente lo que más comúnmente se ve.
A veces es lo primero que se detecta y no es más que la acumulación de bilirrubina en la sangre en lugar de excretarse y sacarse hacia el intestino, que es donde debiera irse. Básicamente lo que sucede es que el hígado mantiene un nivel de bilirrubina que ya el cuerpo determina que es el aceptable para la sangre. Conforme hay problemas y el hígado no puede sacarlo, eso empieza a acumularse y circula con la sangre. El resultado es una tinción amarilla de ojos y piel, que es lo que es la ictericia, y típicamente cuando es relacionado a un tumor, esa ictericia no causa ningún dolor. Otros signos que a veces se ven es palidez de las heces, ya no son típicamente cafés, sino que se vuelven como blanquecinas, porque esos pigmentos biliares no están llegando al intestino y entonces ya no tiñe las heces y se quedan como quien dice desteñidas. Al contrario de las heces, la orina se pone muy oscura. ¿Por qué? Porque para compensar lo que el hígado no está haciendo, los riñones empiezan a sacar un poco de los pigmentos y al ser excretados por la orina se pone muy oscura. Conforme va progresando el cuadro de obstrucción biliar, el paciente empieza a sentirse fatigado, pueden tener mucha picazón. La picazón es algo típico de la obstrucción biliar, náusea, pérdida de apetito, pérdida de peso. Eso es muy común. Cuando el paciente desarrolla fiebre y escalofríos, especialmente combinado con dolor abdominal, estamos ya hablando de una cosa a la que nosotros le decimos mucho miedo, que es la infección. La infección en las vías biliares le llamamos colangitis o colangitis aguda. Esta es una verdadera emergencia. Cuando se sospecha, al paciente se le pide que se vaya a la sala de urgencias. Típicamente se les trata agresivamente con soluciones intravenosas, antibióticos y hay que evaluar qué está pasando. Y típicamente lo que se hace es una tomografía, un ultrasonido o ambos para ver la condición del hígado y la condición de las vías biliares. Típicamente el siguiente paso es hacer un estudio ya en sí de los conductos biliares y la manera más normal de hacerlo y más común es con lo que se llama el ERCP. En un momento vamos a entrar en detalles, pero solo quiero mencionarlo aquí porque típicamente ese es un paso subsiguiente. Ahora bien, si el paciente se presenta ya con un tubo biliar, típicamente nos van a llamar a nosotros en radiología intervencionista para evaluar qué está pasando y por qué el paciente está con infección de sus vías biliares, porque el tubo debiera prevenir las infecciones, es cuando el tubo falla o tiene algún problema, que es que las infecciones pueden empezar a molestar. Lo que se le llama en inglés ERCP quiere decir colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Es un nombre largo y por eso es que somos haraganes y le decimos ERCP por no decir todo eso de largo, pero básicamente consiste en que los gastroenterólogos toman una cámara de video montada en un aparato flexible, se mete por la boca, se pasa por el estómago, sale la primera parte del intestino delgado, en donde está la unión del conducto biliar y el intestino. Entonces ellos lo encuentran y se puede meter un tubito plástico. Ese tubito plástico lo usa el gastroenterólogo para inyectar medio de contraste que es visible con rayos X y se pueden tomar radiografías de los conductos biliares para ver si hay una piedra, si hay un tumor, si hay una fuga o cualquier problema que pueda haber con los conductos biliares. Otras ventajas del ERCP es que se pueden tomar biopsias y además se pueden colocar lo que se llaman stents. Ya vamos a entrar un poco más detalle a qué se refiere esto. Y los stents, como veremos en un momento, pueden ser ya sea metálicos o plásticos. Acá estas ilustraciones muestran la cámara flexible, el tubito plástico que se mete por adentro de eso, se coloca dentro del desagüe del conducto biliar en el intestino, que sería esto de acá. Se mete el tubito hacia el conducto y se pone el medio de contraste para tomar las radiografías. ¿Qué es la radiología intervencionista? ¿Qué es mi especialidad? Es un poco difícil definirla debido a que nosotros no trabajamos en solo órgano. Es más fácil
entender lo que un médico en particular hace cuando dice, ah, es que es el doctor del corazón, ah, que es que ese es el doctor de los nervios, ah, que ese es el doctor del estómago. Nosotros no podemos ser definidos así debido a que trabajamos en todos los sistemas del cuerpo. Nosotros más bien nos definimos en base a los instrumentos que utilizamos. Como pueden ver ustedes acá, nosotros nos definimos como la especialidad médica que usa imágenes que pueden ser adquiridas con rayos X, fluoroscopía, tomografía, ultrasonido y aún resonancia magnética para guiar procedimientos que son mínimamente invasivos. Y eso lo que quiere decir es que tenemos muy poco impacto en el cuerpo en general. Y se usa ya sea para determinar qué está malo con el paciente o para tratar algo que ya detectamos que está mal. Nosotros hacemos todo con punciones, no utilizamos incisiones y esas punciones nos permiten meter nuestros aparatitos y, como quien dice, a control remoto, meternos a diferentes partes del cuerpo. Las ventajas de hacerlo esto así es que permite hacer las cosas típicamente con menos dolor, menos riesgo y recuperación más pronta comparado a la cirugía, cuando por alguna razón la cirugía no está correctamente indicada. En nuestra labor en el ámbito del cáncer y en particular del colangiocarcinoma es tan importante que nosotros somos considerados uno de los pilares del manejo y tratamiento de cáncer junto con los oncólogos médicos, los radiooncólogos y los cirujanos. Nosotros somos ese cuarto pilar para darle apoyo al paciente con colangiocarcinoma. Ustedes de vez en cuando escucharán el término drenaje percutáneo. Drenaje percutáneo es algo que nosotros hacemos diariamente, ese es el pan nuestro, pero lo que quiere decir percutáneo es a través de la piel. Eso es lo único que quiere decir. Cualquier cosa que nosotros hagamos metiéndonos por el pellejo es un procedimiento percutáneo. Cuando nosotros decimos un drenaje percutáneo, quiere decir que estamos metiendo algo que nos ayuda a sacar líquido haciéndolo a través de la piel. Eso es lo único que quiere decir. Y ustedes pueden ver en esta ilustración a lo que me refiero. Este es un tubo de drenaje biliar. Se mete eh, por la piel, sería acá, esta es la piel, y por eso es que se llama percutáneo. Después de la piel pasa por la grasita que tenemos debajo de la piel. Por ejemplo, en este caso es el lado derecho del hígado. Para entrar al lado derecho del hígado nos tenemos que meter entre las costillas. Esto que está aquí son las costillas. Nos metemos por la superficie del hígado hasta que puyamos un conducto biliar. Una vez puyamos el conducto biliar, se pasa una guía y sobre esta guía se introduce el tubito de drenaje. Como van a ver a continuación, el tubito de drenaje está diseñado para que permita el paso de la bilis. Luego de que esto se establece, existe la opción de dejar que la bilis pase por el tubo y salga al intestino, como ven en estas flechas, o que salga por el otro extremo a una bolsa plástica externa de colección. Hablemos brevemente de lo que son los stents y los drenajes biliares. Los stents pueden ser tubos plásticos o metálicos que permiten el drenaje de conductos biliares que han sido obstruidos. Un stent puede ser temporal o permanente y cuando están completamente implantados dentro del cuerpo, sin nada que salga, eso es usualmente a lo que nos referimos como un stent. Cuando el mismo principio de drenaje asistido de esta manera tiene un elemento que sale del cuerpo, está exteriorizado por la piel, típicamente a eso lo referimos como un drenaje. Más o menos así hacemos la distinción. Estos son ejemplos visuales de lo que son los stents. Por ejemplo, acá a la derecha tienen ustedes diferentes versiones de lo que es un stent plástico. Estos típicamente se colocan endoscópicamente. Estos no son los que nosotros usamos en intervencionismo. Estos son típicos de los gastroenterólogos. Y como pueden ver ustedes, tienen agujeros. Un agujero acá, un agujero acá. Este tiene varios agujeritos aquí y otros acá. Y la idea es que la bilis se meta por los agujeritos de un lado de la obstrucción, que imaginémonos que está aquí la obstrucción. La bilis entra por el tubito, fluye por el tubo
y llega al otro extremo, del otro lado de la obstrucción, y sale por estos agujeritos para un flujo continuo, porque no queremos que siga estancada esa bilis. Acá al lado izquierdo, además de un tubito plástico, que sería un stent como estos, de un diseño un poquito diferente, tenemos los metálicos. Los metálicos no son tubos sólidos, rígidos, sino que son tubos como que estuvieran, em, son flexibles porque están tejidos con alambritos. Y estos pueden ser ya sea desnudos, como este, en donde se pueden ver los alambres y los espacios entre los alambres, o pueden ser hechos con una cubierta que no permite, que son básicamente impermeables. Entonces tenemos stents metálicos cubiertos, stents metálicos descubiertos y stents plásticos. La idea entonces es poner esto donde está la obstrucción para que la bilis pueda pasar por el centro, por la luz de estos stents y fluya sin ninguna obstrucción. Esto es una ilustración de cómo es que los usaríamos. Imaginémonos aquí a la izquierda que tenemos un paciente con un colangiocarcinoma que está creciendo en el área perihiliar, como habíamos descrito al principio. Y necesitamos proveerle de drenaje biliar. Podemos colocar un stent que va del conducto principal hacia una de las ramas para que fluya la bilis de esta manera. Puede ser metálico como este o plástico como este. Tiene el mismo objetivo. O puede hacerse de los dos lados. Lado derecho del hígado, lado izquierdo del hígado, con dos tubitos separados. Y de esa manera se drenan ambos lados, al igual que este lado que fue hecho unilateralmente. De manera similar, esto puede hacerse con stents metálicos y también con plásticos. Recuerden ustedes que el único objetivo del stent es abrir el espacio que está siendo constreñido por el tumor para que pueda pasar la bilis. Los tubos de drenaje están diseñados un poquito diferente. Típicamente son mucho más largos y tienen un extremo que normalmente está acolochado porque esto es un poquito menos, es como mejor tolerado por el cuerpo porque es como más redondito y es más fácil para el cuerpo tener esta configuración. Noten ustedes que al igual que los otros TENS, hay agujeritos que permiten que entre por ahí la bilis, se vaya por la luz del tubo y eventualmente salga por esos otros agujeritos hacia el intestino. Y el otro extremo es este, en donde hay un aplicador que es el mismo que utiliza para jeringas, de tal manera que eso se puede colocar en una jeringa para hacer irrigaciones con jeringa. Esto es el diseño típico de un tubo de drenaje. Ahora, ¿cómo funciona eso? Pues así como esto ilustra. Noten ustedes que tenemos aquí el hígado. Aquí están los conductos biliares que han sido dibujados de manera dilatada, todos hinchados por la tapazón que está a este nivel. Se colocó este tubo percutáneamente y los agujeritos permiten que la bilis se meta por aquí y pueda fluir a lo largo del tubo hasta llegar al intestino. Esa es una opción. Eso es lo que denominamos un drenaje interno, pero el drenaje también puede ser externo. Si nosotros permitimos que la bilis se meta por los agujeritos, pero en lugar de irse hacia el intestino, salga hacia afuera y se coleccione en una bolsa plástica como esta, tenemos un drenaje externo. Esa es la apariencia típica de la bilis. Como está muy concentrada, se ve oscuro, pero si lo diluimos con un poquito de agua, se ve amarillo o verduzco. Cuando el paciente tiene su drenaje, puede entrar ya sea por el frente, que es lo que denominamos un drenaje izquierdo, porque la parte de enfrente es donde está el lado izquierdo del hígado, o cuando está entre las costillas al lado derecho, está entrando por el lóbulo derecho del hígado. Y podemos tenerlo cerrado, como está este aquí, para drenaje exclusivamente interno, o lo podemos tener abierto, como está en este, en donde está conectado a un tubo, y ese tubo drena a la bolsita plástica de colección. El día del procedimiento se le pide al paciente que venga en ayunas. Y la razón es que
no se permite dar sedación intravenosa o anestesia general a menos que el paciente esté en ayunas. Entonces, mejor aparecerse en ayunas. Muchas veces esto se puede hacer con anestesia local, pero se ofrece sedación intravenosa o anestesia para aquellos que lo necesitan o si la condición lo exige. Es importante traer un chofer porque el paciente no está en condición física ni legal para conducir un vehículo. Si manejan un vehículo en un periodo de 24 horas después de un procedimiento que requirió sedación intravenosa y un accidente, el paciente es completamente culpable porque cualquier persona inmediatamente dice, ah, usted está ilegal, así que traigan un chofer y no traten de manejar después de recibir sedación. Es importante recordarse que como tenemos que puyar el hígado, hay que hacer un agujerito y los agujeritos pueden sangrar. Pacientes que están tomando anticoagulantes deben suspenderlos para disminuir el riesgo de sangrado. Se pueden reiniciar después, pero para el procedimiento preferimos que no estén bajo el efecto anticoagulante. Pacientes diabéticos, obviamente porque están en ayunas, se les desbarata todo el manejo del azúcar, así que se les dan indicaciones de qué hacer el día del procedimiento con respecto a su azúcar. Después del procedimiento, hay ciertos lineamientos que le pedimos al paciente que siga. El primer día es uno de reposo. La verdad es que la mayoría de pacientes, aunque no quieran hacer reposo, terminan haciendo reposos porque la colocación del tubo duele un poquito. Entonces el paciente mismo se limita en cuanto a su actividad, pero se le pide no manejar equipo o vehículos motorizados por las razones obvias que ya discutimos. Se les pide no hacer esfuerzo físico vigoroso porque esto está muy fresco. De nuevo, como esto duele un poco, el paciente solito limita sus esfuerzos vigorosos. Uno no los quiere hacer porque uno no quiere agravar la molestia. Y recuerden que como hacemos un agujerito y los agujeritos en el cuerpo pueden sangrar, es frecuente que haya un poquito de sangre en la bolsa de colección de la bilis y eso va aclarando después de 1 o 2 días. El dolor es común. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos con un tubito plástico metido en el cuerpo. El cuerpo nos avisa, miren, aquí hay algo metido y causa dolor. La buena noticia es que el cuerpo es muy capaz de acostumbrarse y conforme pasan los primeros días hay mucha mejor tolerancia a la presencia del tubo. Dependiendo del paciente y dependiendo de la localización, puede ser un dolor muy necio que no se quita, pero la mayoría de pacientes se van acostumbrando. Cuando el dolor es leve, pues o el paciente se aguanta o toma Tylenol o algo así y usualmente es suficiente, pero si es más severo, nosotros podemos hacer receta para narcóticos, que es mejor evitarlos, pero si el dolor es suficiente, pues se les puede dar una receta al paciente. Típicamente se le pide al paciente que tenga cuidado por un tiempo para no lastimar la superficie del hígado por donde va metiéndose el tubo. Eso se puede lacerar si se hacen esfuerzos muy vigorosos y no queremos causar un sangrado. Conforme eso va sanando, ya el cuerpo lo tolera mucho mejor. Otra cosa que es importante es que no hay que asustarse si mucha bilis sale. Nosotros producimos más de 1 litro de bilis al día. Si la bilis está preferencialmente saliendo por el tubo hacia la bolsa de colección y no hacia el intestino, pues ese volumen puede ser muy grande. Y si el volumen es poco, no necesariamente es problema. Eso lo que quiere decir usualmente es que la bilis, en lugar de salir hacia la bolsa de colección, está yéndose internamente hacia el intestino en donde pertenece. De tal manera que el volumen de drenaje en sí no significa mayor cosa. Lo que nosotros vigilamos es el patrón de drenaje. Y cada paciente es un poquito diferente del otro y cada quien se acostumbra a su manera de ser con respecto al volumen de drenaje. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a los cuidados del tubo en sí? A las 24 horas típicamente el paciente se quita la curación y puede ducharse. Un regaderazo no es problema, nosotros permitimos que el tubo se moje siempre y cuando uno no se sumerja. El sumergirse es problema, porque entonces el agua se mete a través del agujerito dentro del cuerpo, eso no lo queremos. Así que sumergirse no se permite, pero ducharse sí.
La curación se cambia diariamente para mantenerlo limpio y cada quien se inventa su propia manera de hacerlo. En realidad no hay una manera específica que haya que hacerse. Siempre y cuando se mantenga limpio, todos estamos satisfechos. Le pedimos al paciente que haga irrigaciones con jeringa y con solución salina. La razón es que la bilis no es agua. Es un líquido que contiene muchos minerales y muchos elementos que pueden cristalizarse. Al cristalizarse pueden causar tapazón del tubo. El tubo no queremos que se tape. Para mantenerlo funcionando bien el máximo tiempo posible, al hacer irrigaciones, uno como que va aflojando y uno va barriendo esos minerales que se van cristalizando dentro del tubo y se mantiene más limpio por un tiempo más prolongado. Eso se hace generalmente una vez al día, a veces 2 veces al día. No hay que estarlo haciendo a cada rato. De vez en cuando le pedimos al paciente que haga un capping trial. Eso lo que quiere decir es que les vamos a pedir al paciente que cierren el drenaje para forzar a que la bilis drene internamente hacia el intestino. La razón por la que nos gusta hacerlo así es porque es bueno preservar la bilis dentro del cuerpo, que es para que funcione la manera que tiene que funcionar para la digestión. No se pierde tanto líquido porque se mantiene dentro del cuerpo en lugar de perderse hacia una bolsa plástica. Y es más confortable para el paciente porque en lugar de andar con una tubería y una bolsa pesada y molesta, simplemente se cierra el tubito y es más fácil y llevar a cabo las actividades diarias. Vamos a regresar unas cuantas imágenes acá, a esta de nuevo. Esto es un tubo que está en un capping, es decir, esto se le puso un taponcito aquí para que no pueda irse a ningún lado más que hacia el intestino. Esto sería lo contrario, un paciente que está con drenaje primordialmente externo. Se necesita tubería y necesita la bolsa de colección. Pueden ver ustedes cómo es mucho más fácil manejarse la vida diaria si el tubo está drenando internamente y podamos quitar la bolsa. Algunos pacientes no toleran esto. Simple y sencillamente son dependientes del drenaje externo y están obligados a usar una bolsa, aunque sea un poco más molesto. Este es el tubo de drenaje y esta parte de acá es el otro extremo que les mostré hace algunas imágenes. Regresemos ahí para ilustrarlo de nuevo. Regresemos acá. Este es el otro extremo en donde tenemos este adaptador que es estandarizado para jeringa. Tomemos esto en mente. Regresemos ahora acá y podemos ver que este es ese extremo, que se le puede poner esta llave de 3 vías. Las llaves de 3 vías son sumamente útiles porque se les pone el tubo de drenaje por un lado, el tubo que va al paciente por el otro, y en medio se puede tener esta llave con la que podemos redirigir el flujo. Se puede usar para completamente tapar el drenaje, se puede usar para que pase al tubo, o se puede hacer para que pase por un portal tercero, que es típicamente por donde se hacen las irrigaciones de salina. Entonces no hay que estar desconectando esto, simplemente se coloca la jeringa aquí, se le da la vuelta a la llave de 3 vías para que pase el líquido de aquí para acá. Una vez eso se hace, se regresa la válvula, más bien dicho, la llave de la válvula para acá y eso permite que el drenaje pase del tubo del cuerpo por la llave de 3 vías hacia la bolsa. Es una manera muy práctica de dirigir y redirigir el flujo de los diferentes líquidos que van pasando por ahí. Ya teniendo el drenaje ahí metido, debemos vigilar por signos y síntomas de obstrucción del tubo o de infección. La obstrucción del tubo no necesariamente es obvia. A veces la primera indicación es el desarrollo de ictericia o dolor abdominal. Igual que cuando suceden las obstrucciones originales, un tubo que no está funcionando puede cambiar el color de las heces y de la orina, pero típicamente lo que vemos cuando el tubo está ya muy viejo y muy tapado es infección. ¿Por qué? Porque el tubo que no está funcionando bien causa estancamiento de la bilis. Debido a que el tubo pasa por el hígado, por los conductos biliares y llega al intestino, ese contacto con el intestino permite que haya contaminación bacteriana
a lo largo del tubo, incluyendo el interior del tubo en sí. Es decir, que ahí siempre hay bacterias. La razón por la que no se manifiesta la infección es porque está fluyendo la bilis, está fluyendo el salino de irrigación y eso barre las bacterias y las va sacando y no permite que proliferen. Cuando hay un estancamiento debido a una tapazón del tubo, las bacterias están muy felices, se reproducen y causan infección que se manifiesta como fiebre, escalofríos y dolor abdominal. Esa obstrucción y esa colangitis tiene que comunicarse al médico, debido a que eso puede ser muy peligroso. Puede conllevar a sepsis y la sepsis puede matar. A nosotros nos da mucho miedo una infección biliar. Hay que avisar si ustedes tienen sospecha de infección biliar. Debido a que los tubitos plásticos no son inteligentes ni son capaces de hacer automantenimiento, eso simplemente es un pedazo de plástico, debemos hacer recambios periódicamente, porque se van poniendo viejos, se van doblando, se van llenando de cristales, se tapa. Y por eso hay que irlos cambiando. El recambio es muy fácil, porque no hay que hacer un agujero nuevo, simplemente nos pasamos una guía por el tubo, se saca el tubito, se coloca el tubo nuevo y ya está. Los recambios tienen que hacerse dependiendo de las necesidades del paciente de cada mes a cada 3 meses. Más de 3 meses no nos gusta mantener los tubos porque por mucho que el paciente se sienta bien, a los 3 meses esos tubos ya no están buenos. Hay que poner un nuevo, uno limpio. Así que los recambios son una realidad de aquellos que dependen de drenaje externo. Cuando la obstrucción se resuelve o se coloca un stent interno, el tubo de drenaje externo puede removerse. Eso es sumamente fácil hacerlo. No se necesita dar ni sedación ni anestesia local. Primero lo chequeamos con rayos X, asegurarnos que todo esté bien, que no haya un problema que no sospechamos y que estemos convencidos que al quitar el tubo el paciente va a ser capaz de que pase su bilis normalmente, ya sea porque se quitó la tapazón original o porque un stent interno está funcionando y simplemente se corta el tubo, se tracciona y eso sale por el túnel que creamos originalmente y sale muy facilito, es muy rutinario el simplemente darle un jaloncito y el tubo sale. La implicación de que el tubo salga tan facilito es que hay que tener cuidado. Los, um, los tubos pueden caerse como veremos en un momento. En cuanto a viajar, al paciente se le da permiso de viajar por el medio que quiera, cuando quiera. No hay restricciones, incluyendo viajes aéreos. De hecho, no se necesita ninguna documentación especial y esto no va a ser la causa de que las alarmas suenen ni nada y no los van a molestar cuando ven pasando por Homeland Security. No los van a detener por los tubos plásticos. Al ducharse, asegúrense que el tubo no sea traccionado, no sumergirse. Algunos pacientes tienen de ese plástico que se usa para cubrir platos con comida y se envuelven con eso para que el agua no les caiga directamente. Eso es preferencia personal. Yo personalmente creo que no importa que le caiga un poco de agua porque después con una toalla se lo secan y ya está. En cuanto al trabajo y las actividades que son más sedentarias, en cuanto el paciente se sienta con las ganas, perfecto. Si es algo un poquito más vigoroso, como hablábamos, hay que tener un poco más de cuidado, pero en cuanto el paciente ya está muy acostumbrado y se sienta bien, pueden hacer un esfuerzo más grande y aún hacer ejercicio. Tengan mucho cuidado con los niños, con las mascotas y los picaportes, porque si el tubo de externo se enreda y se le pega un jalón, sale disparado. Hay que tener cuidado especialmente con los niños. Créanla o no, muchas personas se jalan el tubo sin querer cuando están durmiendo, porque se dan la vuelta y al darse la vuelta se queda el tubo trabado en la espalda y al darse la vuelta le pegan un jalón. Esas cosas son muy naturales. Si el tubo se sale o uno cree que está salido, pues hay que avisar. Nosotros les pedimos que vengan al hospital y se los componemos.
Al estar haciendo las curaciones, hay que tener mucho cuidado con las tijeras. Es frecuente, bueno, no digamos frecuente. Ocasionalmente vienen pacientes con la gran pena de que cortaron el tubo tratando de hacerse su curación y nosotros simplemente lo aceptamos como los gajes del oficio y simplemente reponemos el tubo de la manera que hacemos los recambios. No es una tragedia, pero obviamente hay que componerlo. Finalmente, ¿cuándo deben ustedes llamar a su equipo médico? Primordialmente es cuando hay sospecha de infección o si ustedes creen que hay un problema con el tubo. La sospecha de infección es la que a mí más me preocupa porque eso es peligroso, como ya dijimos. A veces hay sangrado. El sangrado no es algo que nosotros esperemos. El sangrado típicamente indica que algo está sucediendo, algo está irritado, algo se está erosionando. Si es un poquito, no nos importa, porque al final de cuentas hay un agujero en el cuerpo que puede sangrar un poco. Pero si es algo que no se espera, es inesperado, nunca había sangrado y súbitamente hay sangrado, especialmente si persistente y copioso, eso requiere una visita al hospital. Si el dolor no mejora y en particular si se pone peor con el tiempo, necesitamos averiguar por qué. Eso no es normal. Si ustedes notan mal olor, pus, fuga de líquido, especialmente donde el tubo entra en la piel, pues habrá que ver por qué está sucediendo. Si el tubo normalmente está drenando externamente, ustedes ya más o menos saben el volumen que va saliendo todos los días y súbitamente ya no sale nada, eso usualmente quiere decir que se tapó el tubo. Tapazón del tubo puede causar estancamiento de la bilis. Estancamiento de la bilis puede causar colangitis y esa infección severa puede ser peligrosa. Así que si cesa el drenaje súbitamente de una manera que ustedes dicen, no, no, es que esto no es normal y ustedes no logran componerlo con irrigación, hay que avisar y tendrán que hacer una visita en nuestro servicio. Los tubos típicamente están suturados a la piel para que no se caigan accidentalmente con mucha facilidad. Si se suelta la sutura, pues vénganse y les colocamos una nueva. Obviamente, si se cae el tubo, pues hay que reponerlo. Eso hay que hacerlo preferiblemente dentro de 24 horas. Lo más pronto posible, mejor, porque el hoyito se cierra. Y si se cierra el agujero, van a suceder dos cosas. Uno, va a haber que repetir todo el proceso de volver a apoyar el hígado. Y segundo, van a pasar un tiempo en el que la bilis está estancada y eso puede causar infección. Así que si el tubo se cae, hay que avisar inmediatamente y en cuestión de 24 horas hay que venir a que se haga el recambio. Finalmente, algunos pacientes no toleran perder mucha bilis porque en la bilis va mucho líquido y muchos electrolitos y puede causar deshidratación. Nosotros, por esa es la razón por la que preferimos que la mayor parte de esto sea un drenaje interno, es decir, que la bilis se vaya al intestino, porque eso es más saludable. Pero hay ocasiones en donde no se puede. Simplemente hay que aceptar que el drenaje de la bilis sea externo hacia una bolsa y hay pacientes que necesitan estarse hidratando porque pierden demasiado líquido. Durante estos minutos, procuré presentarles una lógica detrás de la razón por qué es necesario utilizar estos tubos, en qué consisten, qué hay que hacer con ellos, qué es lo que hay que vigilar, porque es una realidad para muchos pacientes con colangiocarcinoma que dependen de estos drenajes. Espero que este sea provechoso, espero que esto aclare algunas dudas y les agradezco muchísimo su atención. Gracias, doctor Paz Fumagalli, por toda esta información y gracias a todos los participantes por estar con nosotros. Que tengan buen día.